Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre un masivo caso de corrupción que se dio en Europa, en particular en un país que muchas veces a varios estatistas les encanta dar como un ejemplo de éxito, y es por supuesto Alemania. Y se reveló un masivo caso de corrupción en el partido político de Angela Merkel, es decir, el partido gobernante de ese país, que es el Partido Social Cristiano, que básicamente son socialdemócratas, que algunos son más conservadores, otros no. Hay una mezcla de cosas. Hay uno de esos partidos que es la CDU, como le llaman, la Unión Cristiano Demócrata, que son prácticamente socialdemócratas, pero un poco más conservadores en algunos ámbitos. En otros no, pero en otros sí. Entonces, eso es lo que están haciendo y que se reveló un masivo caso de corrupción en ese país de primer mundo. Entonces, ¿cuál es este caso de corrupción que ya hemos mencionado? Tiene que ver con dos figuras políticas, ambos diputados, y tiene que ver con este tipo de corrupción que es el corporativismo. En particular, son dos las personas. Ahora, ¿cuál es el primero? Es un diputado del partido de Angela Merkel, la canciller que lleva hace muchos años gobernando Alemania, y este señor que se llama Nicolas Löbel, que es un diputado federal de la Unión Cristiano Demócrata, el partido gobernante, hizo gestiones corporativistas de manera corrupta para beneficiar a ciertos grupos empresariales para la compra por parte del Estado de mascarillas. Es parte del problema que nosotros vimos aquí en Chile, lo cubrimos en videos anteriores, y se descubrió que habría recibido ciertos beneficios a cambio de conseguir que le dieran la concesión. Y esto es el problema del corporativismo, que en Chile tanto lo hemos visto. Que tienes que si el Estado maneja las cosas y las hace pésimo, horrible, y hay corrupción, porque lo hagan bien o mal les pagan igual, es inmoral porque te sacan tu dinero, está ese problema. Pero puede estar el corporativismo cuando con la concesión a una persona le dan el beneficio o un monopolio artificial sobre un área productiva. ¿Y qué termina ocurriendo? Está el incentivo para que al político le den un regalito y a cambio al otro le dan la concesión, y al final termina siendo muy beneficioso para ese grupo corporativista porque ese regalito que hicieron es menos que lo que ganan justamente con este monopolio artificial que se les da con las compras. En Chile vimos ese caso con el tema de las cajas de alimentos, con mascarillas, numerosos casos. Y en Alemania acaba de ocurrir exactamente lo mismo. Pero no solo alguien del partido de Angela Merkel que está vinculado a esto, sino que también esto se vincula con George Nusslein, que es un político de la Unión Social Cristiana de Baviera, que es la Unión Social Cristiana Bávara, y que es un partido distinto del partido de Angela Merkel que vimos anteriormente, que es la Unión Cristiano Demócrata, pero en la práctica son muy parecidos. La única diferencia es que por temas culturales, que hay a veces una identidad bávara que es un poco distinta, tienen un partido que es distinto, pero es lo mismo. Es como el mismo partido con los mismos ideales, pero son dos partidos distintos. ¿Por qué? Bueno, así funciona en Alemania, ¿no? Entonces él también está vinculado en situaciones similares. Y lamentablemente, esto no es único. Y yo sé que muchos le hablarán de Alemania como que sea una tierra sin corrupción, pero nada más lejos de la realidad. Ha habido ya muchos casos en el pasado donde no se condena absolutamente nadie. Ha habido corrupción en el sector automovilístico. No solo en eso, sino que también ex miembros del gobierno de Merkel, al igual que gobiernos de oposición de un lado y de otro, han tenido casos de corrupción. Por ejemplo, von der Leyen, que fue ex ministra de Defensa de Angela Merkel, y también ahora tiene participación dentro de los directivos de la Unión Europea, investigada por casos de corrupción. O para qué olvidar, corrupción asociada a la industria armamentística, y que tenía vínculos también, en ese caso, con el gobierno de Merkel y casos de corrupción. Entonces ha habido casos de corrupción y bastante en Alemania, y no siempre hay condenados. Pasa lo mismo que pasa en todos los países, aunque nos muestran una imagen distinta. Que hay esta corrupción y se ignora o se condena temporalmente, pero las condenas no son altas. Lo que sí podemos destacar un poco en lo que está ocurriendo ahí es que al menos en Alemania, cuando se descubrió estos casos, no dijeron, no, un error, no, y perdón, disculpen, no, si esto vamos a hacer una investigación, pero esto es un error. No, renunciaron. Al menos ahí llega el nivel de la política, aunque tienen igual corrupción y muchos problemas, que al menos renuncian los políticos cuando llegan estos casos. En cambio, ¿cuál fue la respuesta que se dio en Chile cuando hemos visto casos como estos? O lo ignoran, o dicen que es un error, o tratan de negarlo, y no pasa nada. Y en Alemania usualmente tampoco pasa nada con estos casos cuando hay gente de poder, pero al menos renuncian. En cambio aquí, silencio total. ¿Y por qué es importante esto? Porque sirve para desmitificar, para sacar un poco esta visión tal vez idealizada de Alemania y de otros países europeos de que son tierras sin corrupción, que funcionan perfecto. No, mentira. La corrupción lamentablemente está donde existe un Estado, es una cosa inherente a la estructura estatal.
Y hay que tener cuidado porque muchas veces los que tratan de vender eso del país ideal, sea de un lado y de otro, lo que están haciendo es mentir. Y están vendiendo una versión de propaganda para expandir sus ideas de un país como que fuera ideal cuando no hay países ideales. Porque son todos los países estatales y en el estatismo inevitablemente pasan problemas. Lo que pasa es que hay países que lo muestran más o lo muestran menos. Y tal vez tienen un poco más o un poco menos de corrupción. Pero en todos hay. Nada más que algunos países lo ocultan mejor. Es como lo que pasaba con Chile. Que hace algunas décadas decían que en Chile no había corrupción. Bajísima. Y después nos dimos cuenta que sí había. Pero lo ocultaban mejor. Esa es la diferencia. Y con países como Alemania se da la misma situación. No es que no haya corrupción, la hay. Es que tal vez la ocultaban mejor y ahora cuando se filtra al menos renuncian por vergüenza estos diputados. Que eso al menos es destacable. Pero son problemas que se dan y por eso nunca se compren esta idea de que no, hay que ser como Alemania, hay que ser como este de otro país. Cualquier ejemplo que les den de otro país como el ideal, porque no lo hay. Y todos esos países también tienen esos problemas de corrupción, nada más que lo ocultan mejor. Entonces, cuando escuchen a alguien decirles que en Alemania hacen esto, en Alemania funcionaría bien el Estado, mentira. Mentira. Casos como estos son ejemplos claros que eso es una mentira absoluta. Solo que se nota menos, tal vez los casos de corrupción y por temas culturales hay a veces niveles de eficiencia un poco más altos, pero esos casos de corrupción siempre están. De todas maneras, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que esto es un caso aislado? ¿Que es algo que es más sistemático, tomando en cuenta los otros casos que les mostré, pero que no han llegado a nada? ¿Cómo afecta esto un poco a la Unión Europea? ¿Y qué le hace esto con respecto a la imagen del primer mundo? Todo eso lo pueden comentar abajo en los comentarios. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.